Hola, saludamos a todos nuestros usuarios, a todos los que nos sintonizan ahí detrás de la pantalla en el capítulo 3, el especial 3 del podcast de la Transmedia Grietas. Hoy vamos a tener tenemos un especialista de hecho, que de una vez le vamos a dar la bienvenida. Él se llama Felipe Marino. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido aquí al... ¿Qué tal, hombre? Muchas gracias por la invitación. Excelente, nos alegra mucho tenerte también aquí con nosotros. Eh, para seguir hablando de el tema de la salud mental, primero quiero que te presentes ante todos también para que conozcan quién es Felipe Marino. Bueno, yo soy paisa, de acá de Medellín, soy médico de la Universidad Pontificia Bolivariana y soy psiquiatra de la Universidad de Antioquia. Adicionalmente, tengo algunos estudios sobre psicofarmacología del Instituto de Neuropsicofarmacología en California y recientemente terminé un diplomado en la Universidad CES sobre aplicaciones terapéuticas de los cannabinoides. Yo trabajo en la clínica Soma, en el área de urgencias. También tengo mi consultorio en Ciudad del Río y adicionalmente soy profesor del 10º semestre de la carrera de medicina en la Universidad Cooperativa de Colombia. Perfecto. Me alegra mucho tener aquí en el podcast, ya desde el estudio, del conocimiento, de la aplicación. Eh, Queremos también conocer primero que todo, ya que eres alguien que tiene voz dentro de este tema, cómo se genera primeramente un trastorno mental, qué consecuencias o qué es como la barrera que lleva a esto un trastorno mental y qué es un trastorno mental, mejor dicho. Bueno, entonces podríamos definir un trastorno mental como una enfermedad de un órgano específico que es la mente. La mente está conformada por las funciones mentales superiores. Ejemplo, lenguaje, memoria, inteligencia, estado de ánimo, ansiedad, entre otros. Y a veces es difícil entender los trastornos mentales como cualquier otra enfermedad. Eso es lo que al menos yo veo en mi día a día por parte de los pacientes y los familiares, porque como se mete con lo que uno es, con los pensamientos, con las emociones, y eso nunca ha sido del médico, ¿cierto? Eso, digamos que las personas buscaban otros tipos de ayudas o buscaban otra forma de resolver estos problemas, ¿cierto? Los chamanes, la parte religiosa, eran cosas más como del lado esotérico, pero nunca venían como en el cajoncito de lo médico. O sea, yo porque si estoy triste todo el día, todos los días voy a ir al médico, ¿cierto? No era muy frecuente. Esto, digamos, es reciente y todavía cuenta con cierto estigma en la sociedad. Pero los trastornos mentales son enfermedades como cualquier otra. Hay gente que se enferma del corazón, hay gente que se enferma de un hueso y hay gente que se enferma de la ansiedad, o hay gente que se enferma del estado del ánimo, o hay gente que se enferma de la memoria, ¿cierto? Digamos que a grandes rasgos, factores de riesgo para tener un trastorno mental son varios y son muchos, pero podríamos dividirlos como en dos grupos grandes. Uno es el riesgo genético, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo soy la mitad de mi papá y la mitad de mi mamá y yo no pude escoger nada. Fueron los genes que me tocaron en el momento de la concepción. Y así como tengo el pelo castaño, así como mido 1,76, así también puedo tener cierta predisposición para presentar algún trastorno mental. Pero lo que han mostrado los estudios es que se necesita también influencia del ambiente, ¿sí? Lo que algunos autores denominan eventos vitales estresantes. No todos tienen que ser malos, pero en general pues son malos. Ejemplo, una catástrofe natural. eh, Pueden ser cosas que para uno no sean tan catastróficas, pero por ejemplo la separación de los padres en un niño, ver que mataron a alguien enfrente mío, eh, perder a mi ser querido a una edad muy temprana, o ganarme la lotería, por ejemplo, tener demasiado estrés laboral porque soy muy exitoso, todos estos eventos vitales estresantes pueden activar esos genes que me predisponen a un trastorno mental y que ya el trastorno se desarrolle como tal. Eh, Hablando de los genes, teniendo en cuenta o colocando un caso hipotético, si tengo padres o uno de los dos tiene algún tema de trastorno, yo genéticamente 100% lo,
¿Lo saco Lo vas a o hay presentar. posibilidad de que... No, no es 100% y la genética ahí tiene algo, digamos que es algo complicado porque la genética de los trastornos mentales no es mendeliana. Es decir, como normalmente los genes funcionan con uno dominante, ¿cierto? Y uno recesivo, entonces si se expresa un gen dominante o cada uno aporta el gen recesivo, pues se va a expresar esa característica. Esa es la herencia mendeliana, que no es la de las enfermedades mentales. La de las enfermedades mentales es poligénica, es decir, varios genes tienen que pasar. Y depende de la enfermedad, estará el riesgo genético de presentarlo. Por ejemplo, algunas de las heredabilidades más altas en los trastornos mentales son, por ejemplo, la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Por eso en psiquiatría siempre es muy importante la historia familiar. En tu familia hay antecedentes de alguna enfermedad mental, depresión, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia, hay suicidios en la familia, hay adicciones en la familia, porque la historia familiar es importante a la hora de sospechar un diagnóstico. hablando ya precisamente de los trastornos más comunes, bipolaridad, esquizofrenia, ¿cuáles son mejores en cuanto a tratamiento de medicinas y eso? ¿Y cuáles no necesariamente necesitan dicha medicina? Bueno, para poder entender bien eso, yo creo que tenemos que hacer una diferenciación muy clara que mucha gente no la tiene y es qué es el psicólogo y qué es el psiquiatra, ¿cierto? Porque mucha gente ni siquiera sabe cuál es la diferencia. El psicólogo es un profesional que estudia el comportamiento humano, ¿cierto? Y el psiquiatra es un médico que se especializó en las enfermedades mentales. Entonces trabajamos de la mano, pero hacemos cosas diferentes. Yo al ser médico mi fuerte son los medicamentos. Digamos que esa es la forma que yo tengo de ayudarle a las personas que tienen algún trastorno mental. Digamos que no es como cuál es el trastorno mental más bueno, ¿cierto? Digamos que sería como tener una salud y no tener trastornos mentales, pero a grandes rasgos tenemos dos opciones de tratamiento o dos grupos de tratamientos. Uno es la psicoterapia, ¿cierto? Que es el tratamiento a través de la palabra y hay diferentes escuelas o líneas desde la psicodinámica, la terapia cognitivo-conductual, la aceptación y compromiso, entre otras, que tienen evidencia de que funcionan para trastornos, por ejemplo, de ansiedad, ya sea un trastorno de pánico, un trastorno de ansiedad generalizada, una fobia, un trastorno de ansiedad social. También funcionan para depresión leve a moderada, ¿cierto? Y no son excluyentes. O sea, tú no tienes que escoger o psicoterapia o psicofármacos. Ojalá todo el mundo pudiera tener ambas, porque es abordar un problema desde dos puntos de vista distintos. Entonces, el primer grupo de tratamiento es la psicoterapia y el segundo grupo son los psicofármacos, que es lo que yo sé. Son medicamentos que utilizamos específicamente para tratar los síntomas que generan los trastornos mentales. ¿Hay algún, hablando de medicamentos, algún medicamento en cuanto a todos los trastornos mentales que te genere o que lleve a un paciente a un alto grado de solución, de, como de cura de algún trastorno? Ve, en los trastornos mentales no podemos hablar de cura, como no podemos hablar de cura de la hipertensión, no podemos hablar de cura de la diabetes. Son trastornos que se controlan, que si tienen su tratamiento la persona puede hacer su vida común y corriente. Y las tasas de remisión en realidad son buenas siempre y cuando el paciente cambie estilos de vida, que es una medida muy difícil, ¿sí? Y sea adherente al tratamiento y a las citas. Entonces, con eso el pronóstico cambia mucho hacia el paciente deja los medicamentos cada que se siente bien, no va a las citas, sigue, por ejemplo, consumiendo sustancias, cuando es un claro detonante de los trastornos mentales. Entonces, depende mucho como del comportamiento y de la adherencia al tratamiento del paciente. Perfecto. Quiero tocar como un tema también de la actualidad. No sé si viste hace poco lo que sucedió en el Centro Comercial Unicentro de Bogotá. Una persona puede llegar a tomar una decisión de asesinar, por ejemplo, a un familiar, a alguien querido, un amigo, por un tema de trastorno, trastorno mental como tal. Ve, ahí tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de eso porque sí puede pasar, pero no toda persona que comete un asesinato es producto de una enfermedad mental, ¿cierto? Tenemos que tratar, digamos, ese tema con pinzas porque esto es lo que ha generado también en mucha parte el estigma del paciente, del psiquiatra y de los psicofármacos, ¿cierto? Pero hay casos en los que hay una psicosis, es decir, hay una pérdida
del límite entre qué es mi mente y mi imaginación y qué es la realidad. O sea, por ejemplo, en la esquizofrenia, puede pasar en la depresión, puede pasar por consumo de sustancias, puede pasar en el trastorno bipolar. Y básicamente uno está psicótico cuando tiene un pensamiento desorganizado que se evidencia en un comportamiento desorganizado, cuando tiene ideas delirantes, que son ideas que por más que me demuestren a mí que no es así como yo estoy pensando, yo soy inmune a la lógica y no soy capaz de cambiar eso. Es decir, sí me están persiguiendo, sí me están buscando para matarme, a pesar de que no sea real, para mí es real. O alteraciones sensoperceptivas, es decir, escucho voces cuando no hay nadie, veo cosas que solo yo veo, ¿cierto? Entonces un paciente en un episodio psicótico que se sienta amenazado, ¿cierto? Si siente que lo van a matar, generalmente puede tomar dos conductas. Una, me mato yo antes de que me maten, o me defiendo y en esa defensa, dentro de toda mi película, pues del delirio que tengo y de la psicosis, puedo herir o acabar con la vida de alguien. En esos casos también me genera una pregunta. ¿Es posible que alguien tenga un trastorno psicológico dividiendo como su entorno, por así decirlo, su entorno familiar y su entorno social, laboral, económico? No, en realidad una de las características de los trastornos mentales es que está presente en todas las facetas de tu vida, por eso te hace tan disfuncional, por eso peleas con tu esposa, por eso peleas en el trabajo, por eso no te rinde en el estudio, digamos que es algo que está presente en vos y que afecta todas las esferas de tu vida, la laboral, la académica, la social, la personal, la familiar. Entonces, digamos que está, una de las características es que está presente en todos los ámbitos. Eh, Otra preguntita también que se me genera aquí hablando de los ámbitos y de los entornos. Cada trastorno tiene un detonante, ¿cierto? Se puede generar un detonante específico o se puede como ya visualizar que alguien va a tener un detonante o que va a sufrir un trastorno o cómo manejar ese tipo de conductas. Simplemente, o sea, al día de hoy simplemente podemos es como intentar calcular cierto riesgo. Por ejemplo, si hay antecedente familiar de enfermedad mental, el riesgo de que haya una enfermedad mental en este descendiente es más alto que el de la población normal, ¿cierto? Pero específicamente no podemos prever como, este se va a enfermar a tal edad y le va a dar esto. Ni cómo. Todavía no hemos llegado a ese punto, ¿cierto? Eh, Uno puede sospecharlo, depende de cada trastorno, pero sobre todo si hay antecedente familiar y el paciente empieza a presentar algún síntoma, lo más probable es que sea una manifestación de ese trastorno. Eh, en caso tal de que tenga como genéticamente uno ya esté como predispuesto a tener algún familiar, amigo, conocido, ¿cómo podemos ayudar desde un principio para que esto no se genere o no se vuelva un problema pues mayor? Porque cada persona vive en su mundo y no sabemos cómo le vaya a afectar a esa persona, entonces ¿cómo hacemos para brindarle la mano? Pues no meter las manos al fuego por ella ni vivir 24/7 porque obviamente también se va a sentir incómoda, pero ¿cómo podemos ayudar a ciertas Bueno, personas? mm, lo principal es quitar el estigma. Usted pregunta, ¿vas a ir al psiquiatra? Pacientes en la clínica, yo les digo que soy el psiquiatra y se ponen bravos. ¿Yo acaso estoy loco? ¿Usted por qué me está atendiendo a mí? ¿Cierto? Entonces, desde el estigma, lo primero que podríamos hacer es normalizar que la mente, como cualquier otro órgano del cuerpo, se puede enfermar. Y que hay médicos especialistas en las enfermedades de la mente. Y que una enfermedad mental no es esa persona que va por ahí en pelota en la calle gritando y haciendo cosas raras. No. La enfermedad mental tiene múltiples facetas. Y una forma de eso es, una forma de prevenirlo o de capturar rápidamente los primeros síntomas y buscar ayuda, es tener un grupo cercano que sea fiable y que sea fuerte, un amigo, un familiar, una persona, una pareja. Cuando uno tiene un círculo social estable y que, digamos, es una amistad de verdad o una relación de verdad, eso protege contra el inicio de trastornos mentales. Ahora, si ya empezamos a notar algún síntoma extraño, un comportamiento raro, ¿cierto?
está haciendo algo que antes no hacía o dejó de hacer cosas que antes hacía mucho, hay que preguntar, ¿te pasa algo? ¿Te sentís maluco? ¿Te sucedió alguna cosa? ¿Te puedo ayudar en algo? Porque claro, ahora estamos como en la época de la individualidad, ¿cierto? Yo con yo y es mi mundo y incluso se siente como grosero preguntar, Egoísta. sí, como no pensabas que te importa, no te metas, pero en realidad es una forma de prevenir y de ayudar a lograr primero un rápido diagnóstico y segundo, pues un adecuado tratamiento. Hablando de los diagnósticos de las personas que dan como indicios en tanto de comportamiento como en la forma de socializar, es posible que una persona viva años y años y años con un trastorno y no lo Es conozca, no lo sepa, nadie. increíblemente frecuente, porque da pena ir al psiquiatra, o porque da pena decir que yo tengo esos síntomas, da vergüenza, ¿cierto? Yo cómo voy a decir eso, o sea, si yo tengo mi vida perfecta, tengo plata, mi familia es hermosa, yo por qué estoy deprimido. Y es por un error conceptual. Es que, como te decía al principio, como eso se mete con las emociones, la gente cree que estar deprimido es estar triste. Y de hecho, desde el mismo lenguaje lo maltratamos, porque para decir que estamos tristes decimos que estamos deprimidos. Y son dos cosas diferentes, ¿cierto? Entonces, es muy, muy importante entender que no depende de las personas mejorar. Es como si usted se fractura un brazo y va a urgencias y el médico le dijera, no, energía positiva, pone de tu parte, dale, mira que vos tenés una vida muy bonita, métele ganas que ese hueso se mejora. El hueso sigue quebrado. Hay que ponerle un yeso o hay que operarlo para que se mejore. Pero la gente cree que es que poniendo de su parte va a dejar de estar deprimida. No importa que pongas de tu parte, porque no estás triste, estás deprimida. Es una enfermedad y como enfermedad escapa a tu control. ¿Sí? No está bajo tu voluntad mejorar cuando la tristeza es un síntoma de una enfermedad mental. Te hago una preguntita pensando en el tema de si alguien puede vivir sin saberlo. ¿Cuáles son las edades o mejor, es más propenso un niño de sufrir un trastorno mental o uno ya cuando está adulto también lo puede presentar o con qué frecuencia se puede dar esta situación? Los niños que han estado expuestos sobre todo pues a situaciones adversas, ¿cierto? Violencia intrafamiliar, maltrato, ya sea físico, verbal, incluso negligencia. Por ejemplo, niños que les haya tocado vivir la violencia, eh, niños que hayan tenido algún tipo de abuso, incluso sexual, son factores de riesgo, pero en general los trastornos mentales debutan en la adolescencia o en la adultez temprana. Terminando el colegio, empezando la universidad, es lo que uno más frecuentemente ve. Hay algunas otras que ya tienen unos picos en edades más elevadas o puede que sean más prevalentes en la infancia, ¿cierto? Por ejemplo, las mujeres tienden a tener un pico de depresión alrededor de la menopausia, entre los 40 y los 50 años. Los niños tienden a tener más diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad porque es más evidente en el colegio cuando estás tratando de aprender y no te da, ¿cierto? Pero en la adolescencia es donde se concentra gran parte de los debut de los trastornos mentales. Con respecto a las edades también, ¿es bueno, qué tan bueno es medicar a un niño en Ujú. cuanto a un trastorno mental? Ve, lo que pasa es que yo lo veo desde el punto de vista médico. Para mí, obviamente, es muy lógico ponerle un medicamento. Es como si un niño tiene una infección. ¿Qué tan bueno es ponerle el antibiótico para que se le quite la otitis? 100% bueno, porque le va a quitar el problema que tiene, ¿cierto? Pero volvemos al estigma y es como, no, medicamentos de psiquiatría, imagínese si se lo dan al niño, quién sabe cómo irá a quedar. Y eso lo único que hace es hacer que el paciente pase años y años y años sintomático sin que le resuelvan el problema y claro, llega la adultez con un montón de cosas que va a ser mucho más difícil tratar y que tal vez ya no responda a los O sea, tratamientos. lo pregunto porque tengo un conocido, de hecho, eh, que no suple de medicamentos a un menor porque tiene el miedo de que, como está en etapa de crecimiento, pueda generar Total. alguna otra ¿Cómo enfermedad le va a dar o la afección. Ritalina a ese niño si eso los emboba? Y el pronóstico de un niño con déficit de atención e hiperactividad tratado
es diametralmente opuesto al que no trataron. O sea, el niño con TDAH que tratan, se gradúa del colegio, entra a la universidad, se gradúa de la universidad, hace su vida normal. El otro lo echaron de 5 colegios, nunca se graduó, por eso no puede trabajar, pelea un montón con los papás, intolerante a la frustración, se empieza a autolesionar, empieza consumo de sustancias. O sea, son escenarios diametralmente diferentes. Pero el estigma hace que la gente diga, no, la Ritalina es muy mala, eso lo emboba, ¿cómo se lo van a dar? ¿Cierto? Sí. Entonces, eso es muy, muy importante recalcarlo para que cada vez vaya calando más en la conciencia de las personas. Si yo tengo una enfermedad, afortunadamente la ciencia ha avanzado tanto que logró encontrar algo que puede hacer que yo tenga mi vida normal, como si yo no tuviera esa enfermedad. Con respecto también a los medicamentos, ahí la probabilidad o existe, o es qué tan cierto es que personas digan, bueno, me estoy tratando contra, sea enfermedad, trastorno mental, con este medicamento y me va bien, como hay otra persona que dice lo mismo, que se medica con dicha casa pues, farmacéutica y dice que no le funciona, que eso va en cuanto a Totalmente posible. organismos o por qué se genera esta situación. Totalmente posible, y eso es un mundo de variables, ¿cierto? Pero si no a todo el mundo le sirve lo mismo, por eso es importante consultar, porque el tratamiento tiene que ser individualizado, ¿cierto? Por ejemplo, la depresión son muchos síntomas, pero a una persona puede que lo que más le moleste sea la tristeza profunda y constante. A otro puede que lo que más le moleste sea la incapacidad de sentir placer. A otro sea el no poder dormir. A otro es el no concentrarme, entonces no me rinde en el trabajo. O sea, ¿qué es importante para el paciente? Ahí está el secreto de ser buen psiquiatra, individualizar el tratamiento de cada persona. Por ejemplo, yo a todos mis pacientes les pregunto, ¿qué efectos secundarios no te gustarían? Para yo saber qué te ofrezco. Porque si vos me decís, yo no quiero nada que me dé sueño y yo te mando algo que te da sueño, no te lo vas a tomar. Y vas a seguir enfermo. Y no vas a volver. Y vas a prolongar tu sufrimiento mucho, mucho tiempo. Y eso es algo, digamos, evitable. Entonces, el secreto está en individualizar el tratamiento de, de cada paciente para tratar de encontrar un medicamento que le sirva y que le caiga bien. Es posible también que se medique alguna persona contra X trastorno y el medicamento le genere un efecto secundario que pueda llevar a otro trastorno. Sí, total. No tanto que pueda llevar a otro trastorno, pero todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios, ¿cierto? Usted, por ejemplo, compra un Dolex y se lee los posibles efectos secundarios que están en la cajita y no se lo toma del susto, ¿cierto? O sea, cualquier medicamento puede tener efectos secundarios. Ahí hay que tener claro es la frecuencia de los efectos secundarios, ¿cierto? Y el riesgo-beneficio. Es que este medicamento me puede secar la boca, pero no me van a dar más ataques de pánico. Entonces, pues puedo vivir con mi termito de agua y sin ataques de pánico o sin la boca seca, pero que me den 3 ataques de pánico al día, ¿cierto? Digamos que se trata ahí como también de tener el riesgo-beneficio claro. Eh, Te pregunto algo más bien como un consejo desde lo que sabes. Una persona que crea que está sintiendo que tenga un trastorno mental, ¿qué le pudieras decir? Pues para que no la situación no le vaya a pasar a mayores. Yo trato de ser muy práctico, ¿sí? Para mí, ante la duda, no hay duda. O sea, si usted cree que tiene algo malo, consulte. Si hay algo que te está haciendo sentir mal, que cambió tu funcionalidad, tu forma de ser, que no te deja estar tranquilo, en cualquier servicio de urgencias podés consultar por síntomas de un trastorno mental. Porque es que la psiquiatría es una especialidad médica y por ende en cualquier servicio de urgencias te deben atender y te deben asegurar la valoración por psiquiatría en caso de que tengas algún síntoma que al médico general se le escape la posibilidad de tratar. Porque uno como médico general puede tratar muchas cosas de psiquiatría, un pánico, una depresión leve a moderada, un trastorno de ansiedad generalizada, ¿cierto? El médico general te puede resolver, que a veces también nos vamos al otro extremo y la gente dice, pues es que no me dio el especialista, no es que no era necesario, ¿cierto? Pero consultar al servicio de urgencias y ya sea que esté dentro de las posibilidades del médico general solucionarte o que requieras la valoración por el psiquiatra, ante la duda no hay duda, si siente que hay algo mal, consulte. Algo que se me olvidaba también mencionar hace momentos que tocamos el tema de los medicamentos, qué tan funcional es el tema del cannabis en cuanto a la salud mental. Ve, el cannabis actualmente en psiquiatría se está estudiando bastante,
pero específicamente, digamos que en medicina funcionamos siempre con la evidencia. Se hacen los estudios, cuando los estudios demuestran que X o Y medicamento funciona, entonces se empieza a prescribir, ¿cierto? El cannabis tiene evidencia para varias cosas en psiquiatría. Digamos que lo que más tiene evidencia, sobre todo, o las indicaciones aprobadas, son cosas fuera de psiquiatría. Dos tipos de epilepsia específicos, el síndrome de Lennox-Gastaut y el síndrome de Dravet. Para los pacientes que están en quimioterapia y tienen mucho vómito les sirve para evitarlo. Para los pacientes con VIH que están desnutridos sirve para que coman mejor. Y para los pacientes que tienen una enfermedad que se llama esclerosis múltiple, que es como que te vas poniendo tieso por unos daños en los nervios y en los músculos, cuando de pronto esa espasticidad o esa tiesura ya no responde a nada, ahí se puede utilizar cannabis. Esas son las aprobaciones que tiene, digamos, este grupo de medicamentos, pero se utiliza también, por ejemplo, para insomnio, se utiliza para ansiedad, se utiliza en psiquiatría, pues específicamente, para ayudar al desmonte de otras sustancias psicoactivas, ¿cierto? Por ejemplo, para los pacientes que quieren dejar de consumir marihuana, para los pacientes que quieren dejar de consumir alcohol, u otras sustancias, tiene evidencia también de que funciona. Ahora están haciendo unos estudios muy interesantes en psicosis, o sea, en esquizofrenia, y es medio, causa mucho revuelo, pues, porque consumir marihuana puede ser un factor de riesgo para presentar Generar esquizofrenia, correcto. ¿cierto? Pero entonces ahora resulta que depende, y hay evidencia a favor, evidencia en contra. Pero digamos que a grandes rasgos los cannabinoides, digamos, se están estudiando y esos son como los usos que tienen actualmente en la especialidad. Perfecto. Ya para ir finalizando, Felipe, ¿te gustaría decir algún mito en cuanto a la salud mental que exista en la sociedad que quieras desmentir, que le pueda ayudar también a las personas? Pues yo creo que los hemos ido diciendo un poquito a lo largo de la entrevista, ¿cierto? Pero podemos hacer el resumen, ¿cierto? El psiquiatra no ve locos, ¿cierto? El psiquiatra es un médico, la cita con psiquiatría, la gente llega súper asustada, yo no sé por qué. El psiquiatra es un médico especialista en trastornos mentales, ¿sí? Ir al psiquiatra no significa que estés loco. Los medicamentos de psiquiatría no te van a volver adicto ni te van a embobar, ¿cierto? Y la salud mental es tan importante como la salud física. Entonces, si hay algún síntoma o algo que uno nos explique que me esté haciendo vivir maluco, no hay necesidad de vivir maluco. Vaya al psiquiatra, que si no tiene nada, uno le da de alta. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Felipe, por habernos acompañado. Esperamos tenerte en una próxima ocasión. Hay temas todavía de donde sacar mucha conversación. Les agradecemos a todos los que nos están viendo. Los invitamos también a seguir pendientes de todo nuestro contenido, a que nos sigan por redes sociales. Estamos en Instagram y TikTok como @grietas_t. Nos despedimos y nos vemos en una próxima ocasión.